Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 18 de agosto del año 2021. Otra vez tertulia híbrida. Vamos a saludar primero a quienes están en sus casas. Patricia González, buen día. Buen día para ustedes, un gusto. Oscar Sarlo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. ¿Cuándo vienen por acá? Porque el miércoles pasado también estaban a distancia. La próxima. Cuando le permitan a la oposición posicionarse. Está embarrando la cancha. Hicimos los ofrecimientos correspondientes ayer y los dos que podían eran los mismos del miércoles pasado. Así que bueno, acá estamos con Leonardo Costa, buen día. Buen día. Y Agustín Iturralde. Buen día, Emiliano, Patricia, Oscar, Nico, un gusto estar. Estamos para las rotaciones, de sorteos vamos a tener que hacer dentro de un tiempo. O bueno, directamente instalar a los cuatro acá, purificador de aire mediante. Ya veremos cómo damos ese otro paso. Vamos al primer tema de nuestra agenda. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza convocó para hoy a un paro de 24 horas por más presupuesto para la educación en la rendición de cuentas y por un ajuste salarial equivalente al 100% de la inflación en 2021, entre otros puntos. El paro, en particular en la enseñanza primaria, promovido en ese caso por la Federación Uruguaya de Magisterio, se lleva a cabo sin guardia gremial. Y eso implica que no habrá personal para atender los comedores escolares. Esta situación motivó cuestionamientos de las autoridades. Ayer el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reconoció por un lado que el paro es un derecho de los trabajadores, pero sostuvo que en esta coyuntura se trata de una medida que perjudica a quienes tenemos que proteger, dijo, que son los estudiantes. Hay que hacerse cargo siempre de todo. Hay que hacerse cargo cuando se convoca un paro y también hay que hacerse cargo cuando dejan a los chiquilines sin comer. ¿Qué ocurrió? La Federación Uruguaya de Magisterio le pidió al Codicen de la ANEP que hoy se repartieran tickets de alimentación a las familias de los niños que habitualmente concurren a los comedores. El presidente de la ANEP, Robert Silva, respondió que no aceptó esa solución y envió el lunes una carta al gremio pidiendo otra cosa, que se establecieran guardias gremiales para atender los comedores. ¿Cuál fue el argumento del profesor Silva? Que era absolutamente imposible distribuir los tickets entre lunes y martes en todo el país, porque la ANEP no cuenta con el stock suficiente y porque además eso requeriría saber de antemano qué docentes adhieren al paro o eventualmente qué centro no abrirá sus puertas. La Federación de Magisterio replicó. En una nota firmada por Elvia Pereira, planteó que, dado el escaso tiempo de su pedido y los mecanismos de toma de decisiones con los que cuenta la Federación, que debe consultar a 20.000 maestros y 5.000 funcionarios no docentes, no era posible implementar una guardia gremial. Consideró, por otro lado, que la idea de otorgar tickets a las familias sí hubiera sido aplicable, ya que se ha implementado con poco tiempo de antelación ante el cierre de espacios escolares por motivos sanitarios. ¿Cómo vieron, el paro en general, pero en especial esta derivación, este capítulo del paro? ¿Escuchó? ¿Quién va? Yo empiezo. Muchas cosas tengo para decir. Me sorprende. Creo que hay un acuerdo general sobre que son equivocadas, desatinadas las palabras del presidente cuando se refiere a que tienen que hacerse cargo los sindicatos de cómo se alimentan los niños. Eso es lo primero. Quien tiene que hacerse cargo de la alimentación en las escuelas y quien tiene la responsabilidad de que eso suceda es el gobierno. Es evidente que hay una distancia grande, ¿no? Cuando dice hacerse cargo en términos de lo que significa la palabra, ese es su cargo, es el presidente de la República, es el que tiene que hacerse cargo de que los niños coman o no coman. Entonces venimos en un escenario de, primero se discute a nivel de primaria si los niños pueden comer o no pueden comer 2 platos. Hubo una manifestación de ollas populares en esta semana, ¿no? Planteando que las ollas se están sosteniendo a fuerza de voluntad de la gente que vive en los barrios y de la solidaridad organizada. Porque los pobres, ¿no? Aumentan las proporciones de pobreza, aumenta la pobreza en los niños y en las niñas, y después el presidente sale públicamente en una rueda a decir que son los maestros y las maestras los que tienen que hacerse cargo de que los niños no coman. Es terrible,
es terrible. Yo sinceramente creo que es indefendible, o sea, creo que ese punto de vista es indefendible. Yo puedo entender que, y lo digo con muchísimo respeto, lo digo con mucho respeto, que a la oligarquía no le gusten los sindicatos, lo entiendo, no le gustaron nunca le gustaron las medidas organizadas de las personas para poder lograr poner arriba de la mesa su punto de vista, discutir los cambios que está habiendo en este momento en la educación pública, sin la participación de los docentes, ¿no? Que es lo que los docentes están reclamando, en definitiva. Parar en el medio de una rendición de cuentas porque lo único que pueden hacer los trabajadores y las trabajadoras es usar el paro como una medida de lucha. Yo entiendo que no les guste el sindicalismo, yo entiendo que no hayan estado jamás del lado de los trabajadores y las trabajadoras, pero también entiendo que de ninguna manera pueden hacer responsable de la pobreza de este país a los sindicatos. Bueno, ya se engancharon los oyentes, ya tengo una variedad de opiniones en este tema. Voy a recorrerlas enseguida. ¿Quién toma la palabra acá? Bueno, yo, a ver, ni tan ni tampoco, dijera que ¿no? Es decir, creo que las palabras del presidente no son atinadas, obviamente. Me parece que se le escapó la calentura de decir ese tema, porque en realidad lo que era desatinado era que no hubiera una guardia gremial en el momento del paro para atender la comida de los chiquilines. Y eso no hay que magnificarlo a todo el tema, que muchas de las cosas que dijo Patricia las puedo compartir, pero me parece que este era un tema mucho más puntual. Cuando la expresión del presidente es esa, lo amplifica quizá y modifica el eje de la discusión. La discusión acá es, está bien que los sindicatos y la federación en especial de magisterio haga paro porque entiende que tiene una reivindicación. Yo creo que eso no hay por lo menos dos opiniones en cuanto al derecho. Lo que sí me parece es que hay que prever este tipo de situaciones, especialmente por muchas otras cosas, porque también no es solo la comida, es qué hacer con ciertos chiquilines en situaciones de vulnerabilidad. La escuela es un factor de contención, y me parece que lo hubieran solucionado fácilmente con una guardia gremial haciendo, digamos, caudal de lo que era su reivindicación. Ahora estamos discutiendo otra cosa. Y acá lo que me parece que habría que haber discutido, o lo que hay que discutir es, por un lado, la reivindicación, y por el otro es si todo derecho de huelga, que existe y la Constitución así lo ampara, da derecho a hacer cosas, o mejor dicho, o no debiera hasta inteligentemente decir vamos a dar cobertura de cosas que son esenciales. Y lo otro, que lo venía pensando cuando venía para la radio, es si este es un tema esencial, y creo que el tema de la alimentación puede ser un tema esencial, más allá de la retórica, acá hay herramientas legales para poder establecer que, por ejemplo, el tema es esencial. Entonces podría haber perfectamente, en un caso así, decir, más que la retórica del presidente, decir, esto es esencial y voy a decretar la esencialidad. Y podría haber jugado con algo más positivo o voy a pedirle que está tan de moda al ejército o a quien sea, que estos chiquilines puedan comer. Y entró en una discusión que creo que no lo favorece. Oscar, a ver si ahora funciona la comunicación. A ver, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, yo voy a preferir, porque yo me siento, como ciudadano, me siento manipulado por dos grandes actores de la vida política en un tema muy sensible. La enseñanza, la educación y, bueno, la alimentación de los niños. Entonces a mí no me gusta, y prefiero situar esto en el contexto en el cual lo sitúan por lo menos uno de los actores, y me sorprende que el otro no lo vea quizá de la misma manera, ¿no? A mí me parece que acá el telón de fondo, el escenario de esto es el referéndum por la LUC. En el cual una de las piezas fundamentales, uno del grupo de artículos en cuestión, tiene que ver con la gobernanza de la educación. Y el gobierno ya lo advirtió desde el momento que se juntaron las firmas. Todos los ministros salen a hacer campaña política, y el presidente y todos están trabajando. Cada paso que dan está pensado en eso. Pero yo lo que me pregunto es esto: los sindicatos que impulsaron este referéndum, ¿no están pensando que tienen que ganar la opinión pública también?
piensan que con estas cosas la van a ganar. Pero yo no digo que no tengan más razón, no me interesa, porque es todo una cuestión de va y viene, como que se emplazan unos a otros. En la comunicación, el que gana es el que tiene más tiempo de exposición y de manejo de los medios. Los sindicatos no van a poder nunca competir con eso. Entonces yo digo, si se plantean apelar a la opinión pública para ganar un referéndum que supuestamente les interesa mucho, ¿cómo pueden plantearse en este esquema de confrontación donde llevan toda la de perder a los efectos de esto? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, podrían haber emplazado al gobierno, ponga usted los bonos de alimentación, y si el gobierno dice que no, bueno, entonces con tiempo, porque todo el mundo sabía que esto se venía, con tiempo decimos, bueno, nos vamos a sacrificar, aunque no nos corresponde, nos sacrificamos, armamos una cosa y quedamos bien con la gente. Ahora, eligieron la confrontación así, de capricho, y a mí me parece que el gobierno forzó esto porque está en campaña. Y yo lo que no entiendo es cómo, repito, cómo el sindicato, este sindicato y los demás sindicatos que impulsaron el referéndum, no están viendo las cosas en términos de opinión pública. No sé, en el momento que se conocen las cifras de una encuesta que no da nada mal al referéndum. Nico, hacías gesto como de que compartías lo de Oscar. A ver, con Oscar tenemos varias cosas que compartimos. Una es el Sanduceros. Esa es la principal. Esa es la principal. Pero la verdad que estoy de acuerdo con él. Me parece que acá están jugando a la política y se olvidan de lo esencial. Yo creo que sí, me parece bien interesante el enfoque de Oscar. Obviamente hay un tema político de bueno, quién queda como responsable de una actuación totalmente indeseable. Yo creo que también, un poco en la línea de lo que decía Nico, hay que separar las cosas. Si mezclamos todas las discusiones y si nos ponemos a hablar de la relación de la oligarquía y los vínculos, bueno, es muy difícil discutir las cosas concretas si todo tiene que ver con todo, ¿no? Acá estamos hablando ni siquiera del paro, estamos hablando de un episodio en concreto que se genera a partir del paro. Y que claro que el presidente tiene que hacerse cargo y es el principal responsable de todo lo que pasa en este país. El principal responsable es el presidente y de todo lo que corresponde al Estado. Ahora, cada uno tiene su función, todos son funcionarios públicos y todos los funcionarios públicos tienen alguna responsabilidad. Y en ese sentido, creo que, como un poco como comentaba Oscar, los sindicatos dejaron un cachón muy claro para que el presidente muestre ante la opinión pública una falencia de los sindicatos en este caso, de que hacen un paro y no prevén algo tan básico como es la alimentación en las escuelas. Y ahí creo que no es razonable que desde el gobierno no se quiera señalar eso. Obviamente hay un juego político, no lo veo desmesurado, ni politiquero, me parece que es parte de las reglas del juego de lo que están haciendo todos. Lo que están haciendo todos es parte del juego político. Creo que la medida de no poner guardia gremial, exigirle al gobierno que lo haga, el gobierno en un paro que aparte no para la totalidad de los maestros, no para, ahora venía escuchando a Robert Silva, el 35% fue en el último paro, muchas cosas más o menos van a funcionar mal, van a funcionar con menos personal, o algunas, lo que sucede muchas veces a veces, algunas no tienen personal ni siquiera para funcionar. Bueno, quien está más en capacidad de prever esa situación es el sindicato. Yo creo que el emplazamiento, a mí, más allá de la terminología, me parece razonable. Volvemos a Patricia. Bueno, me quedan lejos los enfoques, pero acepto que me pasa eso. O sea, me queda muy lejos el enfoque de tener que mirar y poner el eje en el problema del sindicalismo y cómo se posiciona y se para el sindicalismo, cuando no miramos cómo se está parando el gobierno. O sea, de verdad creo que hay una desigualdad además importante. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los maestros y las maestras en la Constitución? ¿Qué dice que tienen que hacer los maestros y las maestras? ¿Dice que tienen que alimentar a los niños y las niñas en este país? No, o sea, entonces pensemos un poco de quién es la responsabilidad y quién asume esa responsabilidad y quién gana las elecciones para asumir esa responsabilidad. No podemos creer y no podemos, además, no dar la discusión pública de que la responsabilidad de la alimentación de los niños en las escuelas debe ser del gobierno. Y si el gobierno no tiene capacidad para preverlo, no tiene condiciones para resolverlo, bueno, que salga Robert Silva y que diga, no tenemos capacidad para resolver los problemas que tenemos. Perfecto, porque tal vez sea eso.
lo que falta Pero ¿cuál es el planteo, Patricia? ¿Que roba el cielo? ¿Decís el gobierno que roba el cielo vaya a abrir todos los comedores hoy? No. Obviamente hay funcionarios que lo están haciendo. Cuando vos sos el gestor de la política pública, sos el que tiene que resolver los problemas. Y hay otra cantidad de resolver los problemas, ¿o no? Son todos funcionarios públicos, Patricia, son todos. Desde el primero al último son funcionarios públicos con responsabilidades. Y que algunos tienen derecho... Perdón, ¿y es obligatorio lo de la guardia gremial para abrir los comedores? Yo creo que sería razonable políticamente de parte del sindicato. Pero ahí está el otro punto, de lo razonable políticamente. Y bueno, pero es que yo creo, Patricia, con todo respeto te lo digo, me parece que la discusión está planteada como la está planteando el gobierno y el sindicato, deja a los ciudadanos en una situación que no es blanco y negro. Yo como ciudadano quiero que cada cual, y esto lo digo realmente como un ciudadano a pie, porque es lo que soy, quiero que el gobierno se haga cargo, pero también que los sindicatos digan, yo quiero ejercer este derecho, y lo hagan inteligentemente. Me parece que eso es lo que en una sociedad civilizada debiera pasar. Y Uruguay estamos tirándonos piedras de una tribuna a la otra, y eso me parece que como ciudadano no está bueno. Bueno, pero ahí me parece que hay un punto también de discusión en el que yo no estoy de acuerdo, que es el concepto de mezclar politiquería. No, esto es acción política. Politiquería porque digo... yo creo que los sindicatos hacen política, el gobierno hace política, los sindicatos hacen política y tienen mecanismos para ejercer la presión públicamente, está establecido en la Constitución, o sea, es parte de un capital cultural y político de nuestro país, que es importante. Patricia, entonces, yo tuve actuación gremial en la facultad y te respeto muchísimo y siempre le digo a los clientes ojalá que en tu empresa es un sindicato. ¿Por qué? Porque es la forma que muchas veces uno tiene de discutir racionalmente. O sea, no me saco una prenda de la defensa de eso. Lo que te quiero decir es que me parece que en una sociedad, sobre todo lo que decía Oscar, que es mediática 100%, hay que también tener en cuenta los efectos de tanto lo que dice el presidente como lo que está haciendo el sindicato. Eso me parece que es un punto. Claro, me parece que y termino con esto. Escucha, las cosas en una igualdad de condiciones en las que efectivamente no estamos. O sea, no tiene el mismo poder el sindicato que el presidente de la República. De ninguna manera. Entonces me parece que equiparamos a decir, tienen que lograr ver de determinados lugares o enfocarse a tener una discusión razonable cuando el presidente de la República es el que tiene todos los medios de comunicación en su boca cuando sale y entra de los lugares. Y es el principal mandatario de este país. Entonces no estamos en igualdad de condiciones. Oscar, ¿te dejamos ahora sí? Perdón. No, porque pensé que no me escuchaban. Te escuchábamos, pero viste que se puso muy polarizada la cosa acá. Así que... No, está muy polarizada, pero yo quería, porque me parece que la argumentación de Patricia, que yo en términos de filosofía política o de ética política, estaría de acuerdo. Pero yo te pregunto, Patricia, ¿vos crees que el desafío que planteó el PCNT y el Frente Amplio a ir a turnas por un plebiscito entre los cuales está la gobernanza de la enseñanza? ¿Tú pensás que la ciudadanía va a votar en términos de clave de filosofía política o de ética política? Esto se juega en términos comunicacionales y juegan imágenes muy simples, mucho más simples, que tienen que ver con intereses mucho más inmediatos. Y a mí me parece que el gobierno lo está haciendo claramente en una actitud política lo más cruda posible, no le importa nada la filosofía que haya detrás, y el sindicato me parece que está atado a una forma de ver las cosas que para mí no es coherente con el escenario que el mismo sindicalismo planteó, que es electoral. Y el electorado ya se sabe que no decide por cuestiones de filosofía política. Yo te pregunto, ¿para vos eso es por alusión, ¿puedo? Sí. Yo entiendo lo que dice Oscar y lo comparto. Ahora, yo creo que la actividad política, yo soy una activista política, y creo que la actividad política es la disputa de los sentidos comunes. Porque si yo acepto el escenario del sentido común, ¿no? Que es parte de lo que vengo discutiendo con Agustín hace unas cuantas tertulias sobre el gobierno de la opinión pública. Si yo miro lo que dice la opinión pública y salgo solamente a decir lo que a la opinión pública le parece bien, entonces, ¿cuál es el espacio de disputa que estoy teniendo? Yo entiendo lo que plantea Oscar y puedo llegar a compartir desde cómo se ve desde la afuera. Ahora, en el fondo, lo que para mí hay que poner en discusión es que que el presidente del gobierno de un país responsabilice a los sindicatos
de la alimentación de los niños. Y eso que para Agustín es mezclar, para mí es hacer algunas lecturas y algunas conexiones que pretenden disputar un sentido que además se instala últimamente de es mucho más fácil enojarse con los sindicatos que enojarse con el gobierno. Entonces, eso es lo que pongo arriba de la mesa. A mí lo que me sorprende es cómo en este paro, se instaló esta discusión, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido paros de la enseñanza? ¿Cuántas veces ha habido paros que afectaron a la escuela pública? Porque hay un referéndum. O porque el gobierno inteligentemente, y ahí voy a pelear, voy a estar del lado de Patricia, dice, bueno, voy a buscar la debilidad del otro para mostrar en el marco del referéndum este tema. Claro, quizás, a ver, yo planteé la pregunta y ahora trato de contestármela. No sé cuántos paros de este tipo se han dado con este gobierno, ¿no? En el escenario de gobierno de la calle Pou. Evidentemente eso modifica las condiciones, pero lo cierto es que esta discusión yo no la recuerdo de otras veces, y por otro lado sí recuerdo que es muy común en gremios de funcionarios públicos que existan las guardias gremiales. Que existan las guardias gremiales, ¿no? Está lleno de ejemplos, yo qué sé, en servicios de electricidad, de agua, etcétera, ¿no? Entonces, acá se dio una situación muy particular en la que da la impresión de que el contexto político juega mucho, ¿no? Ahora, operación de comunicación, preciosa operación de comunicación. Bueno, o de operación de comunicación a partir de una pelota que quedó picando de manera increíble, que esa es la otra posibilidad. Sale mal también, ¿eh? Yo pregunto lo siguiente, y básicamente se lo pregunto a Patricia también, porque me interesa mucho que su mensaje se abra todas las posibles argumentaciones. Digo, suponiendo que este diálogo, esta controversia entre el gobierno y el sindicato de docentes y magisterio hubiera empezado, bueno, pongan ustedes el bono alimenticio. El gobierno dice, no lo pongo. El sindicato dice, bueno, ven, el gobierno es insensible, todo eso que tú decís, lo propagandeás, pero te haces cargo de suplir la omisión del gobierno y haces campaña y decís, mire, estamos acá, no nos corresponde, pero lo hacemos para que los niños no dejen de comer este día. No, el efecto de defender los principios políticos, ¿no se hacía lo mismo? ¿Qué costaba? Era armar no sé, a mí me parece que ahí faltó una vuelta de tuerca en esto para ganarse la opinión pública, sin dejar de hacer el señalamiento al gobierno, su insensibilidad, el hecho de politizar un tema como este, en fin. Me parece que no se perdía nada. ¿Qué perdían los sindicatos armando un esquema de... ¿cómo se llama? De guardias, ¿no? No sé, pregunto. Lo otro que se me ocurre añadir es esto. Yo decía, no recuerdo discusiones similares en paros anteriores. Se instaló esta vez el tema de cómo comen los niños que habitualmente usan los servicios de las escuelas. Quiero creer que será la última vez que esta discusión se dé. Supongo que de ahora en adelante no estaremos... Cada vez que haya un paro de la enseñanza con esta polémica, que además distorsiona el eje porque de los temas que promueve la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza o la propia Federación Uruguaya de Magisterio, termina no hablándose y se habla de si va a haber o no va a haber, si va a haber o no va a haber alimentación. La inteligencia del gobierno, bueno, como lo planteó. Pero entonces a donde voy es, ahora me coloco en el lugar de periodista o de un medio de comunicación. Quiero creer que de ahora en adelante esto no va a pasar más, que no tendremos esa cosa que a veces nos pasa a los uruguayos de discutir 80 veces algo que se resuelve muy fácil. Mi impresión es que, por lo menos a partir de este choque, esta mala experiencia, lo que tiene que haber es, la semana que viene, se sientan los sindicatos de la enseñanza, en particular los de primaria y las autoridades correspondientes, y dicen, bueno, de ahora en adelante, cuando haya paros, hacemos un convenio, ¿no? Hacemos un convenio, nos ponemos de acuerdo, ¿es viable de los tickets? ¿No es viable? ¿Es viable de la guardia gremial? ¿No es viable? Y queda una fórmula para siempre jamás y terminamos con esto, digo yo, ¿no? Va a depender del efecto de la opinión pública que opine, lo que resulte en la opinión pública y de la adhesión al paro y todas esas cosas. El tema había estado en algún paro anterior mucho menos ruidosamente. Creo que acá sí hubo una habilidad de
del gobierno de ponerlo en la mesa y de traerlo a la mesa y explicitar una de las consecuencias más sensibles que tiene un paro de primaria en la ciudadanía. Yo creo que no es solo un tema comunicacional, que también lo es, y me parece muy interesante el enfoque comunicacional en el contexto político, el hacer, porque como decía Patricia, los sindicatos en política está muy bien que así lo sea. Creo que también es un tema de responsabilidad, y ahí es la diferencia para mí principal que tengo con Patricia. Todos tienen responsabilidades. Acá parece que solo tienen responsabilidades los responsables políticos últimos y nadie más. No todos los funcionarios públicos tienen responsabilidades. Y si decimos, no tienen responsabilidades los funcionarios, Patricia. No es así, no es así, está bien, sí, pero no te quiero cortar, perdón. Perdón. Si no estamos de acuerdo en eso, recién hice lo básico. Si no estamos de acuerdo en lo básico, va a ser. Capaz que no. Todos los funcionarios públicos tienen responsabilidades. Y en este caso, cuando se hace un paro, todos los que están en la salud, en servicios que son claves y críticos, se sabe que muchas veces se dejan guardias de emergencia. No se puede decir que es fundamental, que es imprescindible esto, que es esencial, pero que no se va a poner guardia gremial. Ahí hay una inconsistencia. O si realmente es esencial, tiene que tener una guardia gremial. La esencialidad, que era un recurso que Neco mostraba, que se ha utilizado para juntar la basura a la Intendencia de Montevideo, también en un paro de la educación, si no recuerdo mal, con María Julia Muñoz, es un recurso que está ahí, que es yo creo que es un paso, yo ahí discrepo con Neco, creo que es un paso bastante más allá, ¿no? Es meter el peso, es meter el peso y por la fuerza. Creo que lo que tenemos que tratar es que esto se articule y se resuelva políticamente, que es razonable, que se pueda, no es un problema complejo. Bueno, ¿algo más y cerramos? ¿Quién quedó con la palabra pendiente? Bueno, yo puedo capaz de hacer una referencia corta a esto último sobre las responsabilidades. Yo no digo que los demás no sean responsables. Creo que asumir la diferencia y las distancias en las responsabilidades es parte de lo que tiene que hacer la persona, quien tiene más poder, ¿no? O sea, hay una diferencia en la distribución de poder de la que entiendo que el gobierno no se hace cargo. Y lo último para decir es que a esto que traía Emiliano sobre por qué pasó esto y pasó esto en este momento, yo de verdad siento que esto fue una forma de salirse de la discusión de la semana pasada, donde la directora de primaria dijo que los niños no podían comer 2 platos de comida porque había riesgo de obesidad, ¿no? O sea, creo que el gobierno viene maltrecho en relación a esto, y esto era una oportunidad comunicacional muy importante para sacarse la responsabilidad. O sea, yo siento eso en la lectura general del contexto. Pero no solamente eso, Patricia, sino que además sacó, deslegitimó o sacó de foco el reclamo de fondo. Todo el mundo ahora habla de esto, ¿no? Y no habla del porcentaje que le corresponde a la enseñanza, no hablan de nada de eso. Eso para mí es una torpeza enorme, ¿no? Yo creo que hoy nadie está discutiendo la proclama del sindicato, sino que están discutiendo este tema. De hecho, nosotros estamos discutiendo este tema. Sí, y es un problema, porque como señala este oyente, a ver quién es, Javier, ustedes saben que los maestros reparten ropa a los chicos de bajos recursos, que hacen otras tareas que no forman parte de sus obligaciones. Y eso es verdad. Totalmente. Eso es absolutamente verdad. ¿Cuántos maestros se desempeñan mucho más allá de su obligación? La pena es que, ante una situación como esta, resulta que quedan como los malos de la película. Y una puntualización más, no necesariamente quedan como los malos de la película los maestros, porque preguntan varios oyentes, ¿es obligación de los maestros dar de comer? Estamos hablando de funcionarios también, ojo, el sindicato es Federación Uruguaya de Magisterio, trabajadores de la educación pública. Creo que nadie está diciendo que deban ser los maestros los que vayan a dar de comer. Creo que la discusión es si debe haber una guardia gremial de las personas que habitualmente hacen la tarea de dar de comer, los funcionarios que se ocupan de eso. Pero resulta que ahora quedan los maestros en la picota, ¿no? Quedan los maestros en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí. Y creo que el sindicato o los sindicatos van a tener que ver, porque acá hay una cuestión bien interesante, que es que el haber asumido tareas alimentarias, el gremio del magisterio, es una cuestión bastante atípica, propia del Uruguay, que en su momento fue una política pública muy, muy interesante, porque, claro, la fortaleza del gremio le permitía al gobierno resolver este problema.
pero creo que el sindicato, si ve que va a ser, digamos, coaccionado de esta manera ante la opinión pública, yo no descarto que mañana digan, bueno, señores, pónganlo a cargo de otro personal a esto, a mí no me carguen más con esta tarea, porque no es realmente con la enseñanza, tiene que ver, pero tiene que ver con otra infraestructura, con otras cosas, ¿no? Y ya se han quejado muchas veces los maestros de que le encargan demasiadas cosas, además de tener que lidiar con la enseñanza. Apasionante asunto, increíble, ¿no? Un conflicto como este, una discusión como esta, ha propiciado la participación, no digo como nunca, pero una enorme cantidad de mensajes de los oyentes. Hemos tratado de abarcar los distintos puntos de vista que aparecían. Ahora, en todo caso, sigo mirando si el tiempo da en la pausa.